Seguimos, volvemos. Estamos en la mesa de este viernes 19 de octubre de 2018 con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y como invitado Rubén Svirsky. Brasil entra en la última semana previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tendrá lugar el 28 de octubre. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, buscó en los últimos días una convergencia entre las fuerzas democráticas, dijo, para derrotar al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal. Para eso, se desmarcó de la figura del expresidente Lula, discontinuando las reuniones que tenía semana a semana en la cárcel de Curitiba, incluso removiendo la figura del expresidente de la portada de su programa de gobierno. Por su parte, Bolsonaro también se desmarcó, procuró desmarcarse de algunas de sus facetas más controvertidas. El martes, por ejemplo, debió salir a rechazar públicamente el apoyo que le había dado el ex líder del Ku Klux Klan, David Duke. El domingo, además, filmó un video con Lili Ferraz, un reconocido maquillador de la farándula, activista gay. En ese video, Bolsonaro se muestra como un candidato amigo de la comunidad LGTB, pese a sus antecedentes homofóbicos. Bolsonaro, eu só vou te pedir uma coisa. Manda abraço para algumas pessoas da minha família que te amam e alguns amigos meus homossexuais que não têm medo e que te adoram também. São raríssimos os amigos que não gostam. Todos nós do Brasil somos seres humanos, somos brasileiros, patriotas, cumpridores dos nossos deveres e a opção de cada um interessa apenas para ela. O Estado não tem que interferir nessa área. Qué momento, ¿no? Qué grabación esa. La vieron, supongo. Bueno, lo último, la encuesta más reciente Ibope, que le da a Bolsonaro 59% de la intención de voto frente a 41% para Haddad. Juan, tuyo es el puntapié inicial. Bueno, el triunfo de Bolsonaro es inevitable, así como lo es la gravedad, ¿no? Después de más de una década de gobierno dedicado a mejorar las condiciones sociales del país, se impone un gobierno de derecha que vele por la economía de las empresas y por la seguridad. Eso es una ley del capitalismo. ¿Tu ley del péndulo? No, no es una ley del péndulo, es una ley del capitalismo. Porque se llama ley Grompone. No, se llama ley del capitalismo. Es decir, pensemos, para hacer una obra social y sacar de la pobreza a una cantidad de gente, es necesario cobrar impuestos. ¿Esos impuestos de dónde salen? Salen de los beneficios de las empresas. De modo que los beneficios de las empresas comienzan a bajar. En la medida que empiezan a bajar los beneficios de las empresas, empieza a aumentar el desempleo. Y en la medida que empieza a aumentar el desempleo, empieza el malestar social. Es decir, ese es el mecanismo por el cual el capitalismo regula, diciendo no se hagan los locos haciendo con las obras sociales, porque mirá que terminás perjudicando a los que querés favorecer. Y entonces se da vuelta la torta. Es decir, que los votantes de Bolsonaro son posiblemente todos esos que han sido perjudicados indirectamente por el aumento de los impuestos, la disminución de los beneficios de las empresas, el desempleo y todo eso. De modo que ese camino es inevitable y eso es lo que hace la rotación de los partidos y eso es lo que depende del ciclo económico de alrededor de 10 años que tiene la economía capitalista. Por eso es que 2 periodos de gobierno, 3 periodos de gobierno es lo máximo que se tolera, ¿no? Es lo máximo que se tolera en un sistema capitalista. Por supuesto, en los países capitalistas imperfectos como Brasil, como Uruguay, pueden pasar más de 10 años, más de un ciclo económico, porque las cosas son más no son tan claras, no son tan netas, pero en los países capitalistas es riguroso. En Estados Unidos, cada 2 periodos de gobierno cambia de republicanos a demócratas a republicanos. Alguna vez es cada menos, o cada más, pero eso es casi inexorable. De modo que esto es clarísimo. El problema ya está, no cabe ninguna duda. Haga lo que haga Bolsonaro con todos sus amigos gays y haga lo que haga el otro borrando el retrato de Lula, no va a cambiar nada, porque el problema está muy, muy al fondo. Es como siempre, es la economía, estúpido. Suponiendo que esa la ley que está de por medio, de todos modos, cabe preguntarse por qué el candidato que va a ganar o que va a desplazar a esos otros gobiernos del otro signo es Bolsonaro con las características singulares que tiene, ¿no? Porque no apareció otro más inteligente, nada más. O una derecha más inteligente. Eso pasa, ¿no? O porque esa derecha
está sucia, salpicada por otro tipo de problemas? Porque, por ejemplo, no mencionaste para nada el factor corrupción en tu análisis. Eso es una cosa chica. ¿Chica? Eso es del capitalismo imperfecto. ¿Sí? La corrupción, ¿En Brasil? la corrupción ¿Lo que ocurrió en Brasil? Pero la corrupción no es una cosa inherente al sistema capitalista, es una imperfección del sistema capitalista. Eso es lo que hace, distorsiona las cosas y que hace que, por ejemplo, aparezca una normal como este, ¿no? Bueno, mientras Juan hablaba, del otro lado de la mesa Gonzalo lo escuchaba como desconcertado. Es más, intentaba rascarse la cabellera que no tiene. Yo lo vi. No, la pelada me estaba rascando. ¿Por qué la cabellera? ¿Por qué me inventás cosas que no tengo? Es un reflejo de otras épocas. No, siempre me rasqué el mismo lugar, es el lugar el que cambió. Bueno, yo no ¿por tengo. qué? Bueno, primero, no voy a entrar en el argumento de Juan porque creo que da para otra tertulia. Esto de que él presenta las cosas siempre de esta forma, de que es un juego en el cual no hay ganadores. Para que ganen unos tienen que perder otros y para que pierdan unos tienen que ganar otros. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden organizar en la sociedad en donde tanto la gente de menores recursos como los empresarios más activos salen ganando todos. Si las cosas se organizan bien, si el Estado regula bien, yo creo que hay otras soluciones que esto. Es tan necesario de que unos tengan que ganar para que los otros pierdan. Pero en fin, no ese es el tema que venía a discutir hoy. Yo creo que es mucho más profundo y grave de lo que dice Juan. Corres al costado por de los otro tema. argumentos de Juan. Voy a subirle la apuesta a lo que dice Juan. Y me estoy basando en una charla que escuché recientemente en el CURI de un politólogo argentino que hizo como una especie de panorama de lo que está sucediendo en el mundo, pero muy interesante. Y él decía lo siguiente, y además te lo demuestro con algunas cosas que les voy a decirle, te queda bastante claro de que efectivamente esto lamentablemente sí está ocurriendo. Él dice que en todo el mundo están surgiendo políticos populistas, conservadores, autoritarios y nacionalistas. Y que no es solo Trump. Trump evidentemente es todo eso. Pero también en Europa. Tú tenés Italia, Polonia, Hungría, que ya están absolutamente inmersos en eso. Francia, Alemania, Austria, que van camino con grupos de extrema derecha que están creciendo mucho. Putin es eso. En países asiáticos tenés el fenómeno Duterte en Filipinas, tenés el norcoreano que el señor Trump elevó a ser una figura internacional, pero que la gente ahora lo mira como diciendo, mira, este señor coreano. Este fenómeno que se opone al liberalismo, que se opone a la globalización, que se opone a los organismos internacionales que tratan de regular las cosas y tratar de inculcar ciertos valores, ciertos derechos como derechos universales, cosas. Este movimiento es muy fuerte y está llegando recién a América Latina porque ni Macri, ni Piñera, ni Duque son parte de esto. El primer elemento de este movimiento autoritario, nacionalista, es Bolsonaro. Y no es un fenómeno aislado. Lamentablemente es una cosa que está en el mundo ganando mucha... que está en un proceso de eclosión en el mundo entero, y nosotros el primer fenómeno que tenemos es Bolsonaro. Me pareció interesante porque yo no lo había visto así, en esa... Cuidado que vuelve. Pero, Juan, ¿en qué se diferencia eso del ciclo económico del capitalismo? Es un ciclo global. Sí, pero no es tan inevitable, no es parejo. No es parejo. En América Latina hubo un empujón, una ola de gobiernos de izquierda de distintos signos, no todos iguales entre sí, pero en el gran espacio pueden ubicarse en la izquierda tanto Lula y Michelle Bachelet como Chávez y Cristina Kirchner. Y salvo en Uruguay por ahora, en todos los demás países se fueron al diablo, se están yendo al diablo. Esperemos un poquito nada más. O un poquito más, yo no estoy seguro. Los gobiernos de izquierda, los gobiernos que integraron ese ciclo de izquierda,
Sin duda, en buena medida por culpas propias, muy claras, y no solo por el pasaje inevitable de la historia, Juan. Por ejemplo, la corrupción. Los gobiernos de izquierda de América Latina no lograron superar el problema de la corrupción. Es el capitalismo imperfecto. Nosotros, o perfecto, depende de cómo definas el capitalismo, es cómo funciona, es el capitalismo real. Ahora, con respecto a Bolsonaro, yo creo que él tiene un par de elementos que son muy característicos, muy propios de él, distintos de, como decías tú, distintos de Macri o de Piñera. Primero, a mí me pesa mucho la importancia de su entorno militar. Yo siento que Bolsonaro en el gobierno es el retorno de los militares brasileños al poder. O sea, él es un capitán, un militar de grado bajo, pero su vicepresidente, que está en las gateras, es un general muy prestigioso, y varios de sus principales asesores son todos militares de alta graduación. A mí no me sorprendería que a poco de andar Bolsonaro tuviera algún problema de salud o lo que fuera, y que terminara dejándole el lugar a los dueños verdaderos. No es solo un capitalismo de derecha, son los militares que vuelven al poder. Lo segundo, Bolsonaro tuvo la inteligencia que también tuvo Trump de utilizar las redes sociales como ningún otro lo había hecho hasta ahora. Todos han mantenido más o menos los mismos sistemas publicitarios de marketing político. Tanto Trump como Bolsonaro hicieron enormes inversiones y pusieron mucho pienso en el manejo de las redes sociales. Y le han hecho mucho daño a Haddad, a la candidatura de Haddad, con esos paquetes de millones de mensajes que se envían con noticias falsas. Creo que son dos características de Bolsonaro que lo distinguen de los otros gobiernos de derecha que han venido o que se vienen. Parecido a Trump, ¿no? Sí. Siguiendo el razonamiento de Rubén, me gustaría agregar un detalle a ese posible retorno de los militares, que es la peculiaridad del papel protagónico en política del ejército brasileño. El ejército brasileño está en la bandera es comtiana, orden y progreso, es positivismo puro, y la formación de todos los oficiales brasileños se hizo siempre bajo la escuela positivista, por lo cual muchísimas veces en la historia tuvieron mucho que ver con los procesos de desarrollo e industrialización de Brasil. Y pese a que forman parte de toda la lectura de historia en América Latina, la sincronización de los gobiernos militares y luego la caída también sincronizada de todos estos y los procesos de retorno a la democracia, en Brasil, pese a la ferocidad que tuvo allí la dictadura, al igual que en el resto de los países, en Brasil el desprestigio de las Fuerzas Armadas siguió un proceso distinto al de las otras Fuerzas Armadas del continente, al punto que en una muy reciente encuesta de credibilidad y confianza de la población brasileña están los bomberos a la cabeza, la iglesia después, las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, lo que hay en Brasil es una crisis de la representatividad. La corrupción lo que golpeó es el principio político de la representación que hacen las poblaciones en los gobiernos que se eligen. Entonces, una vez que yo siento que nada me representa, nadie en el mundo político, porque abarcó todo, yo creo que hay una clave y un nombre clave que no se ha dicho aquí, que es Aécio Neves. La derecha no bolsonarista cayó arrasada por la corrupción, tanto como el PT. Y esa corrida de esa derecha alimenta el fenómeno Bolsonaro, porque Bolsonaro no es un hongo después de la lluvia, está en el sistema político hace 2 décadas, no es un recién llegado, no se lo inventó por una campaña de marketing que sí las está usando y está usando las fake news, pero es un proceso de larga data. Lo nuevo es cómo se alimenta de todo esto. ¿Quiénes son los votantes de Bolsonaro? Antes de eso, sí. Desde la audiencia agrega más factores, ¿no? Dice, por ejemplo, este mensaje que manda, ¿quién lo manda?
Leonardo, no se olviden de las iglesias evangelistas. A eso iba. Y cómo los discursos de Bolsonaro se parecen a los de esas iglesias, hasta por la música de fondo que usa, etcétera. Y estamos hablando de instituciones que en Brasil son muy poderosas, ¿no? A eso iba, porque hay una lectura que ha hecho un muy buen sociólogo brasileño de quiénes son los votantes de Bolsonaro, para demostrar cómo no es un grupo social solo. No se puede hacer una identificación etaria fácil, ni siquiera étnica, más allá de que hay algún extremista muy, muy zarpado, como dicen mis alumnos, que ha dicho, bueno, es blanco y europeo como todos nosotros, es el triunfo contra los negros de las orillas que nos amenazan, por favor. Entonces, la lectura de este sociólogo que dice, primer línea, señala 5 de votantes, primer línea, los ricos, con estudios terciarios o estudios importantes, mayoritariamente hombres, mayoritariamente del sur. Segunda línea, menores de 34 años, un 60% de los votantes de Bolsonaro tiene menos de 34 años. Tercero, sorprendente, Río de Janeiro, un bolsón entero bolsonarista, vaya la redundancia, ¿tá? Todo Río. ¿Por qué? Porque es la zona de mayor inseguridad. Y la respuesta a la inseguridad es: el sistema no me responde porque esta representación política está viciada, todos se han enriquecido individualmente, no creo en el sistema, ¿qué demandás? El retorno de los guerreros. ¿Y cómo se presenta? Con un guerrero. El símbolo de estoy disparando no es solamente yo quiero matar al negrito de la favela, es quiero un orden pretoriano, quiero un retorno a la mano fuerte porque la representación falló. Cuarto grupo, clase media baja. Y por último, con un 30%, los evangelistas. Porque básicamente son las 2 o 3 cosas: la corrupción, se supone que si sos evangélico estás en contra de eso; la violencia y el delito, que claramente desde un postulado de orden se condena, y la identificación casi étnica con la pobreza, con el mestizo, el caboclo, por eso se señala, Bolsonaro entre otras cosas va a representar el peligro del blanco con el gatillo fácil y un riesgo mayor. Se llega a hablar, no sé si en el acierto o en el error, quizás sencillamente desde la exageración o no lo sé, pero se habla en Brasil de la posibilidad de una especie de genocidio del joven negro, si esto se disparara, ¿no? Juan, ¿qué te llamó la atención de dicho por Ana? El sociólogo lo que dice es que todos los estratos sociales están en contra, están votando a Bolsonaro, ¿sí? Es decir, de lo más alto a lo más bajo. Exacto. Porque todos esos están perjudicados. Es decir, los únicos que no están perjudicados eran los corruptos que lucraron de ese capitalismo imperfecto y algunos otros que fueron favorecidos por el tema. Es decir, lo que está describiendo es exactamente lo mismo que yo. A ver, Rubén, ¿quién le queda algo por decir? ¿A quién? Creo que esos que tú decís no son el 40% de la población. O sea... Pero lo que dice el sociólogo son el 40%. Tú hablaste del capitalismo imperfecto y Bolsonaro a mí me hace pensar en la democracia imperfecta. También. Son una consecuencia del otro. Recordemos que a Hitler y a Mussolini los votaron. Claro. Y los votaron cantidades importantes. Claro. Eso recuerdo que a mí me... Es exactamente el mismo fenómeno. Desde la audiencia, justamente a propósito de la intervención de Juan, hay algunos comentarios. Uno: como buen ingeniero, lo que afirma Grompone es que para que el capitalismo sea estable es necesario que tenga realimentación negativa. Exactamente, como todo sistema. 2. La corrupción, le contestan a Juan, no es una imperfección del capitalismo, es una imperfección del ser humano. Bien. ¿Acaso no hubo corrupción en el comunismo? Preguntan. El comunismo fue un capitalismo sumamente imperfecto. Yo sabía, esta respuesta ya la dio alguna vez, está prefabricada esa respuesta. Y después también pregunta, no sé para quién en la mesa, ¿por qué a los homófobos de izquierda no se los señala como tales? El Che, los Castro, Evo Morales y su teoría de los pollos. ¿Por qué ese calificativo se lo utiliza con personajes como Bolsonaro y no para el otro lado? Bueno,
Se lo señala. Sí, yo creo que sí. Pero no es la costumbre, ¿no? No, en esta mesa. En esta mesa sí. El que es homófobo es homófobo, punto. Sea quien sea. Morales, Castro, todos. Sí, claro. Rubén, ¿te quedaste pensando? Me quedé pensando porque ayer viví una experiencia que me sacudió. Estaba con una persona conocida, una persona con la que tengo un trato ocasional, buena gente, y me dijo: yo estoy tramitando la jubilación, pero no me voy a jubilar como patrón, voy a pedir jubilación como homosexual, porque a los homosexuales le dan 11.000 pesos de jubilación y a mí como patrón me dan 8.000. No dijo la palabra homosexual, por cierto. Quedé espantado. Es un señor que hablaba con la absoluta normalidad. ¿Era homosexual o era un chiste? No es un chiste, una patraña. El tipo es... No, pero quiero saber si esta persona... No, es padre de familia. Él está indignado porque a los homosexuales, según él... Después el asunto de la... Es una simplificación de lo que establece la ley de los trans, claro, de los trans, de la... Que van a ser, no sé, dicen que entre 30 y 50 son los que podrían tener derecho, pero para él ya todos los homosexuales van a recibir 11.000 pesos del Estado y... No es así. Bueno, pero, ¿por qué incorporás esa anécdota acá? Por la homofobia que yo nunca imaginé que podía estar tan metida en gente... Bien, gente macanuda, gente que uno saluda de buen grado. Sí, yo no sé si es la homofobia o es la forma como se ha llevado a cabo la discusión a propósito de algunos de estos nuevos derechos, ¿no? Sí. Me parece que ese es todo un tema de debate para otra mesa. Otro tema. Ahora, anótalo. Anotamos.